La puerta de cristal esmerilado del consultorio médico estaba entreabierta, apenas una rendija de 10 centímetros entre mi vida anterior y lo que vendría después. A través de ese espacio podía ver la luz dorada del atardecer filtrándose por las ventanas del piso 20, iluminando el escritorio de caoba donde mi esposo Damián había construido su prestigiosa carrera como cirujano cardiovascular. Podía escuchar voces suaves, su voz, cálida e íntima de una manera que no había escuchado dirigida hacia mí en meses. Empujé la puerta un poco más, y ahí estaba ella, Natalia, mi prima hermana, su cabello negro como la noche cayendo en ondas perfectas sobre los hombros de Damián, mientras lo montaba en su silla ejecutiva de cuero. Sus bocas se devoraban con la desesperación de amantes nuevos, sus dedos perfectamente manicurados enredados en el cabello oscuro de él, las manos de mi esposo aferrándose a su cintura como si fuera su salvavidas. No me oyeron entrar. Estaban demasiado perdidos el uno en el otro para notar a la mujer que había estado casada con uno de ellos durante 3 años, que había compartido cenas navideñas con la otra durante 29 años de vida familiar. Me quedé ahí parada por lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, viendo cómo mi mundo entero se convertía en cenizas. Entonces Natalia abrió los ojos y me vio por encima del hombro de Damián. No gritó, no se apartó de un salto, ni siquiera se veía sorprendida. Sonrió. Mi nombre es Andrea Morales, y hasta ese momento pensaba que sabía exactamente quién era. Era la esposa que preparaba desayunos nutritivos y dejaba notas de amor en los bolsillos de las batas médicas. Era la prima que nunca se perdía un cumpleaños y siempre ofrecía su hombro para llorar. Era la hija que visitaba cada domingo y fingía no darse cuenta cuando mi tía comparaba mis logros con la carrera más glamorosa de Natalia en relaciones públicas para celebridades. También era, aparentemente, una idiota. «Ah», dijo Natalia finalmente, deslizándose del regazo de Damián, pero sin hacer ningún esfuerzo por arreglar su apariencia desaliñada. «Andrea, llegaste temprano». Temprano, como si esto fuera una cita programada, como si de alguna manera los hubiera inconvenido al caminar hacia el consultorio de mi propio esposo. Damián se enderezó la corbata con la calma practicada que usaba antes de las cirugías. Sus ojos verdes, los mismos de los que me había enamorado durante nuestros días universitarios en la Facultad de Medicina, se encontraron con los míos con algo que no era exactamente culpa, pero tampoco era desafío. Era indiferencia. «Necesitamos hablar», dijo, como si esas 4 palabras pudieran de alguna manera dar sentido a lo que acababa de presenciar. ¿De qué? Las palabras salieron estranguladas, apenas reconocibles como mi propia voz. ¿De cuánto tiempo han estado pasando esto? ¿De cuántas veces han...? Andrea, por favor. La voz de Natalia tenía esa nota familiar de condescendencia que había perfeccionado en la infancia. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Más difícil de lo que tiene que ser. La miré fijamente. Realmente la observé. Natalia siempre había sido la hermosa, la confiada, la que podía entrar a cualquier habitación y comandar la atención. A los 28 años, era 2 años menor que yo, pero siempre había actuado como si fuera décadas más sabia. Hoy, sentada en el sofá de cuero mientras Damián permanecía detrás de su escritorio como si esto fuera una reunión de negocios, se veía radiante. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Damián y Natalia intercambiaron una mirada. El tipo de mirada íntima y conspirativa que comparten los amantes. Me golpeó como un puño físico. 10 meses, dijo Damián finalmente. ¿Desde mi fiesta de cumpleaños? Mi fiesta de cumpleaños. La misma donde Natalia había usado ese vestido rojo deslumbrante y había encantado a todos los colegas de Damián. La misma donde se había quedado tarde para ayudar a limpiar, mientras Damián y yo discutíamos sobre sus horarios cada vez más largos en el hospital. La misma donde realmente le había agradecido por ser una prima tan maravillosa. 10 meses, repetí sin poder procesarlo. «Mira, Andrea», dijo Natalia, cruzando las piernas como si se estuviera acomodando para una charla casual. «Sé que esto es un shock, pero honestamente, probablemente sea lo mejor.
Tú y Damián han estado distanciándose durante años. Todo el mundo puede verlo. Todo el mundo. Nuestro matrimonio ya había terminado, agregó Damián, su voz de médico fría y medida. Esto solo aceleró las cosas. La audacia era impresionante. Ahí estaban sentados, las dos personas en las que más había confiado en el mundo, hablando de mi matrimonio como si fuera una fusión empresarial que simplemente había llegado a su curso natural. Sin disculpas, sin explicaciones sobre cómo había pasado o expresiones de arrepentimiento, solo crueldad práctica entregada con la indiferencia casual de personas discutiendo el clima. «Quiero que te vayas de la casa», le dije a Damián, sorprendida por la firmeza en mi voz. Se rió. Realmente se rió. «Andrea, es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Tú serás la que se vaya». «¿Y exactamente a dónde se supone que vaya?» Damián y Natalia intercambiaron otra de esas miradas. «En realidad», dijo Natalia, «he estado pensando en eso. Tía Rosa ha estado diciendo que se siente sola desde que murió el tío Carlos. Tal vez este sea el momento perfecto para que te mudes de vuelta a casa. La ayudes a cuidarse. Mudarme de vuelta a casa. A los 30 años, después de construir una vida y una carrera como fotógrafa independiente, querían que me escabullera de vuelta a mi habitación de la infancia como una fracasada. ¿Tía Rosa lo sabe?». La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. La sonrisa de Natalia se amplió. «Le dije ayer, lo entiende. Siempre dijo que Damián era demasiado bueno para ti». Se dio cuenta de lo que había dicho, pero el daño ya estaba hecho. Demasiado bueno para mí. Mi propia tía pensaba que mi esposo era demasiado bueno para mí. En realidad está emocionada con la idea de que todos seamos una familia, continuó Natalia. Dijo que ya era hora de que Damián encontrara a alguien que pudiera igualar su ambición. La habitación parecía inclinarse. No solo habían estado teniendo esta aventura durante meses, sino que ya habían involucrado a mi tía, ya habían hecho planes para mi desplazamiento, ya habían decidido cómo reestructurar la vida de todos alrededor de su traición. Miré a Damián. Realmente lo miré. Al hombre al que había apoyado durante la residencia médica, que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, que había susurrado que yo era su todo en nuestra noche de bodas. Estaba revisando su teléfono. «Necesito aire fresco», logré decir. «Andrea, espera», gritó Damián mientras me dirigía hacia la puerta. «Deberíamos discutir las cosas prácticas. El divorcio, la división de bienes». «¿Bienes?». Me volví para mirarlo. «¿Qué bienes, Damián? Todo está a tu nombre. ¿Recuerdas? Insististe en ello por razones fiscales». Tuvo la gracia de verse momentáneamente incómodo. «Bueno, sí, pero podemos arreglar algo. No soy irrazonable». ¿Irrazonable? El hombre que había estado acostándose con mi prima durante 10 meses estaba preocupado por ser percibido como irrazonable. Me fui sin decir otra palabra. El viaje a casa fue una mezcla borrosa de lágrimas, rabia y un extraño entumecimiento que se sentía como caminar en un sueño. Nuestra casa, la casa de Damián, aparentemente, estaba al final de una calle tranquila en un vecindario exclusivo de Denver, que habíamos elegido juntos porque hablábamos de llenar las habitaciones extra con niños algún día. Me senté en el camino de entrada durante 20 minutos, mirando la puerta principal con su pintura azul marino alegre y las jardineras que había plantado la primavera pasada. Todo se veía exactamente igual, pero me sentía como una extraterrestre visitando la vida de otra persona. Adentro, la casa contenía toda la evidencia de mi autoengaño. Fotos de boda en la repisa, mis libros mezclados con los suyos en los estantes, la taza de café que había usado esa mañana todavía sentada en el fregadero, el rastro de lápiz labial en el borde como una mancha de sangre en la escena de un crimen. Llamé a mi tía Rosa. «Andrea, cariño». La voz de mi tía era cuidadosamente neutral. «Natalia dijo que podrías estar llamando. Te lo dijo todo. Me dijo lo suficiente». Un suspiro. «Oh, querida. Sé que esto es difícil, pero a veces estas cosas simplemente pasan. Damián y Natalia tienen sentido juntos.
Los dos son ambiciosos, exitosos. Yo soy exitosa, interrumpí. Tengo mi propio negocio. Fotografiar bodas no es exactamente... Hago fotografía corporativa, tía Rosa. Tengo clientes reales. Por supuesto que sí, cariño. Pero seamos honestos. Natalia se mueve en el mundo de Damián. Entiende sus presiones, sus objetivos. Tal vez esto sea solo selección natural. Selección natural. Mi tía estaba tratando mi matrimonio como un documental de naturaleza. Entonces, ¿estás tomando su lado? No estoy tomando lados, Andrea. Estoy siendo realista. Tú y Damián han tenido problemas durante un año. Todo el mundo podía verlo. Y Natalia... Bueno, ella no planeó esto. El amor simplemente pasó. Amor. Lo estaban llamando amor. ¿Dónde se supone que viva, tía Rosa? Bueno, sabes que siempre eres bienvenida aquí. Tu habitación está exactamente igual. Y honestamente podría usar la ayuda. La casa se está volviendo demasiado grande para manejarla sola. Ahí estaba el premio de consolación. Después de que mi esposo se robara a mi prima, o mi prima se robara a mi esposo, podía regresar a casa para ser la cuidadora viviente de mi tía. Necesito pensar, dije. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Andrea, trata de no hacer esto feo. Por el bien de todos. Por el bien de todos. No por mi bien. El bien de todos. Colgué y me serví una copa de vino. Luego otra. Luego otra. Para cuando Damián llegó a casa a las 9:30, estaba sentada en la sala con una botella vacía y la cabeza llena de claridad. Andrea, dijo cuidadosamente, aflojándose la corbata. Necesitamos discutir la logística, los aspectos prácticos de esta transición. Ya hablé con mi abogado. Tu abogado. Andrea, por favor no repitas todo lo que digo. Es infantil. ¿Infantil? La mujer cuya vida acababa de destruir estaba siendo infantil. Ya redacté una oferta de acuerdo razonable. Continuó, sacando una carpeta de su maletín. Considerando que la mayoría de nuestros bienes son prematrimoniales o están a mi nombre, estoy preparado para ser generoso. Hay un pago único y cubriré tus gastos de mudanza. Tomé la carpeta y la hojeé sin leer. ¿Cuánto? $30,000. Es más que justo considerando... ¿Considerando qué? ¿Que has estado acostándote con mi prima durante 10 meses? Andrea, entiendo tu dolor. ¿Dolor? Me puse de pie, sorprendida por mi propia estabilidad. No estoy dolida, Damián. Dolida es cuando alguien accidentalmente te pisa el pie. Esto es devastación. Esto es la aniquilación completa de todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida. Mira, estas cosas pasan. Las personas se distancian. Las personas cambian. Lo que Natalia y yo tenemos es real. Es algo que nunca había experimentado antes. ¿Qué hay de lo que nosotros teníamos? Éramos amigos que se casaron porque parecía el momento correcto. Pero Andrea, sé honesta. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste de la manera en que Natalia lo hace? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación sobre algo más profundo que listas de compras y planes de fin de semana? Lo terrible era que no estaba completamente equivocado. Nos habíamos distanciado. Habíamos caído en rutinas. Pero pensé que eso era normal. La evolución natural del matrimonio desde romance apasionado hasta compañerismo cómodo. Entonces eso te daba derecho a engañarme. No planeé esto. Natalia tampoco. Simplemente pasó. Durante 10 meses. Simplemente pasó. Andrea, por favor no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ahí estaba esa frase otra vez. No hagas esto difícil. Como si mis sentimientos fueran una inconveniencia, mi dolor un obstáculo para su felicidad. Quiero la casa, dije. Damián se rió. Andrea, sé realista. No puedes pagar la hipoteca con tus ingresos ilegalmente. No me importa lo legal. Quiero la casa. Así no es como funciona esto. Te estoy ofreciendo un acuerdo justo. Tómalo. ¿O qué? O presento el divorcio por diferencias irreconciliables y te vas con lo que el tribunal decida darte.
lo cual, dado que todo está a mi nombre y no tenemos hijos, no será mucho. Lo tenía todo calculado. El médico había jugado todos los ángulos, cubierto todas las bases. Se suponía que tomara mis $30,000 y desapareciera silenciosamente para que pudiera comenzar su nueva vida con mi prima. ¿Cuándo quieres que me vaya? Final del mes. Eso te da 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. ¿2 semanas? Me estaba dando 2 semanas para desmantelar una vida que había pasado años construyendo. Está bien, dije. Damián se veía sorprendido. ¿Está bien? Está bien. Me iré al final del mes. Bien. Me alegra que podamos manejar esto de manera madura. El hombre que había estado conduciendo una aventura secreta con mi prima durante casi un año quería felicitarnos a ambos por nuestra madurez. Esa noche, después de que Damián se fuera a dormir en la habitación de huéspedes, aparentemente su conciencia tenía algunos límites, me senté en mi computadora y comencé a planear hasta el amanecer. Siempre he sido una investigadora. Es lo que me hizo buena en mi trabajo. Profundizo en las empresas clientes, entiendo sus valores y sus competidores, encuentro la manera perfecta de representar su historia visualmente. Ahora, dirigí esas mismas habilidades hacia entender exactamente qué me habían hecho mi esposo y mi prima. Lo primero que descubrí fue que Damián había sido más cuidadoso de lo que le había dado crédito. La casa, los autos, incluso nuestra cuenta bancaria conjunta. Todo estaba estructurado para minimizar mi reclamo sobre los bienes matrimoniales. Cada compra importante había sido programada para ocurrir justo antes de nuestro matrimonio o justificada como un gasto empresarial. Damián Herrera, doctor en medicina, aparentemente había estado planeando la posibilidad de un divorcio desde antes del día de nuestra boda. La segunda cosa que descubrí fue que esto no era su primer rodeo. Me tomó 4 días de investigación a través de archivos de redes sociales, referencias cruzadas de fotos y cronologías, pero encontré el patrón. Damián tenía un historial de relaciones con primas. No literalmente, pero amigas cercanas, socias comerciales, mujeres que existían en los círculos sociales de cada una. Su novia anterior había sido robada por su mejor amiga. La mujer antes de esa había perdido ante una colega. Y Natalia, mi hermosa y encantadora prima, tenía su propio patrón. 3 relaciones anteriores que habían terminado cuando se había involucrado con hombres que ya estaban comprometidos. Coleccionaba hombres no disponibles de la manera en que algunas personas coleccionan arte vintage. No se habían enamorado, se habían encontrado. 2 depredadores que disfrutaban la caza más que el premio. Todavía estaba procesando esta revelación cuando sonó el timbre. Natalia estaba parada en mi porche delantero sosteniendo una botella de vino y usando una expresión de lo que solo podía describir como simpatía agresiva. Andrea, necesitamos hablar. ¿Necesitamos? ¿Puedo pasar? Me hice a un lado, curiosa a pesar de mí misma. Natalia se acomodó en mi sofá, el que había elegido en la casa en la que estaba a punto de vivir, y sirvió 2 copas de vino sin preguntar. Sé que me odias ahora mismo, comenzó. En realidad, no es así. No estoy segura de lo que siento, pero no es odio. Bien, porque realmente pienso que podemos superar esto como primas. Como primas. La casual sensación de derecho era asombrosa. Damián y yo nunca quisimos que pasara. Pero Andrea, tienes que admitir que ustedes 2 no eran felices. No han sido felices durante meses. ¿Estaban planeando decírmelo alguna vez? Por supuesto. Solo queríamos estar seguros. No queríamos lastimarte innecesariamente si no iba a funcionar. ¡Qué considerados! Andrea, no seas sarcástica. No te queda bien. Natalia bebió su vino y me estudió con la mirada calculadora que estaba empezando a reconocer. La cosa es que Damián y yo somos buenos juntos. Realmente buenos. Nos desafiamos intelectualmente. Tenemos las mismas metas, los mismos intereses. La misma falta completa de brújula moral. ¿Ves? Esto es a lo que me refiero. Este lado amargo y vengativo tuyo. No es atractivo, Andrea.
Es parte de por qué las cosas se desmoronaron con Damián en primer lugar. La miré fijamente. ¿Me estás culpando por su aventura? No estoy culpando a nadie. Solo estoy diciendo que tal vez si hubieras puesto más esfuerzo en tu matrimonio, si hubieras tratado de crecer con Damián en lugar de quedarte estática. Me quedé estática. Andrea, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro que no fuera una novela romántica? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una opinión sobre política o eventos actuales o cualquier cosa que importara? Damián necesita estimulación intelectual. Necesita una pareja que pueda mantenerse a su nivel. La crueldad casual era impresionante. Estaba sentada en mi sala bebiendo mi vino, a punto de mudarse a mi casa con mi esposo, y me estaba explicando por qué me lo merecía. ¿Qué quieres, Natalia? Quiero que estemos bien. Quiero que entiendas que esto no es sobre que tú no seas lo suficientemente buena. Es solo sobre compatibilidad. Damián y yo somos compatibles de maneras que ustedes nunca fueron. ¿Y qué hay de nosotras? ¿Somos compatibles como primas? La sonrisa de Natalia fue radiante. Por supuesto que sí. Somos familia. Esto no cambia eso. Esto no cambia eso. Lo repetí lentamente. Andrea, sé que es difícil de ver ahora mismo, pero a la larga, esto va a ser bueno para todos. Encontrarás a alguien que se adapte mejor a ti, a alguien que aprecie tus cualidades más simples. Cualidades más simples. ¿Sabes a qué me refiero? Eres cariñosa y dulce y doméstica. Eso es maravilloso, pero no es lo que Damián necesita. Él necesita a alguien que pueda igualar su ambición, alguien que entienda su mundo. Alguien como tú. Exactamente. Natalia terminó su vino y revisó su teléfono. Debería irme. Damián me va a recoger para cenar. Vamos a conocer a los socios principales de su práctica médica. Ya estaba interpretando el papel de la esposa del médico. Ya estaba haciendo networking y posicionándose en su mundo profesional. Mientras tanto, se esperaba que yo saliera discretamente del escenario. Andrea. Natalia hizo una pausa en la puerta. Trata de no hacer esto más difícil de lo que tiene que ser, por el bien de todos. Ahí estaba esa frase otra vez. El lema familiar aparentemente. Después de que se fue, me senté en mi sala y sentí algo cambiar dentro de mí. No era exactamente ira y no era exactamente desamor. Era algo más limpio y más afilado e infinitamente más peligroso. Era claridad. 3 días después, estaba sentada en la oficina de Carmen Delgado, en el piso 32 de un rascacielos del centro de Denver. Carmen tenía el tipo de presencia que ponía nerviosos a los abogados de la oposición. A los 55 años, tenía cabello plateado y ojos agudos, con una reputación por tomar casos que otros abogados consideraban imposibles de ganar. Su oficina tenía vista a la ciudad desde el piso 32, y sus honorarios reflejaban su tasa de éxito. La había encontrado a través de una búsqueda en Google de mejores abogados de divorcio. Luego pasé 2 días leyendo sobre sus casos. Se especializaba en lo que llamaba disolución matrimonial de alto conflicto. Divorcios que involucraban bienes significativos, batallas de custodia complejas, o en mi caso, cónyuges que pensaban que eran más inteligentes que el sistema. Señorita Morales, dijo, revisando la oferta de acuerdo que Damián me había dado. La propuesta de su esposo es insultante. Dice que es generosa. Está mintiendo. En un matrimonio de 3 años con bienes conjuntos y un hogar de doble ingreso, usted tiene derecho a significativamente más que esto. El hecho de que él haya estructurado todo para minimizar su reclamo sugiere premeditación. Premeditación. Ha estado planeando el divorcio desde antes de que se casaran. Mire la cronología. Cada compra importante, cada decisión financiera, cada transferencia de bienes. Este hombre ha estado protegiéndose de un futuro acuerdo de divorcio desde el día 1. Me sentí enferma. Entonces nunca tuvo la intención de que fuera permanente. No puedo hablar de sus intenciones, pero puedo hablar de sus acciones. Y sus acciones sugieren un hombre que siempre estuvo planeando su estrategia de salida. Carmen se reclinó en su silla de cuero y me estudió. La pregunta es, ¿qué quiere de este divorcio?
Quiero lo que es justo. Justo es subjetivo. Le estoy preguntando qué quiere. Pensé en ello. ¿Qué quería? La casa, dinero, venganza. Quiero que entiendan que no voy a desaparecer silenciosamente. Carmen sonrió por primera vez desde que había entrado a su oficina. Ahora estamos llegando a algún lado. Hábleme de su prima. Le conté todo. La aventura, la cronología, la crueldad casual, la completa falta de remordimiento de Natalia. Le conté sobre la reacción de mi tía, sobre la cena familiar donde se esperaba que jugara bien mientras ellos reestructuraban sus vidas alrededor de mi traición. Interesante, dijo Carmen cuando terminé. Su prima trabaja en relaciones públicas para celebridades. Representa a varios diseñadores de alto perfil y ya ha comenzado a hacer networking con los colegas de la práctica médica de su esposo. Aparentemente, ya se está posicionando como la esposa perfecta del médico. Carmen tomó una nota. ¿Qué hay de las redes sociales? ¿Están siendo discretos? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había capturado. Damián y Natalia en restaurantes, en eventos de trabajo, en el teatro. Siempre cuidadosamente escenificadas para parecer profesionales, pero con una intimidad que sería obvia para cualquiera que supiera qué buscar. Están siendo cuidadosos, observó Carmen, pero no lo suficientemente cuidadosos. ¿Qué quiere decir? Su esposo es un cirujano cardiovascular en una práctica prestigiosa. La imagen importa en su profesión. Valores familiares, estabilidad, confiabilidad. Estas cosas afectan sus perspectivas de avance. Y tener una aventura con la prima de su esposa mientras simultáneamente manipula bienes matrimoniales para estafar a dicha esposa de un acuerdo justo, eso no va a quedar bien con los socios principales. Sentí una chispa de algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué podemos hacer? Podemos presentar el divorcio por causales de adulterio. Podemos exigir una contabilidad forense completa de todos los bienes matrimoniales. Podemos citar comunicaciones entre su esposo y prima para establecer la cronología de su aventura. ¿Eso ayudará? Hará su vida muy incómoda, y la incomodidad tiene una manera de hacer que las personas sean más razonables sobre los acuerdos. Los honorarios de Carmen eran elevados, pero tenía justo lo suficiente en mi cuenta de ahorros personal para cubrir el anticipo. Me dejaría sin dinero, pero también dejaría a Damián y Natalia con una pelea que no estaban esperando. Una cosa más, dijo Carmen mientras me preparaba para irme. Mencionó que la carrera de su prima depende de su reputación en la industria del entretenimiento. Sí. ¿Por qué? Sin razón, solo pensando en todas nuestras opciones. Damián recibió los papeles de divorcio un lunes por la mañana en su consultorio. Lo supe porque Carmen había arreglado para entrega profesional en lugar de correo certificado. Máximo valor de vergüenza. También lo supe porque Damián me llamó dentro de una hora y su voz temblaba de rabia. Andrea, ¿qué carajo es esto? Papeles de divorcio. Pensé que eso era lo que querías. Causales de adulterio, contabilidad forense. Estás exigiendo la mitad de todo. Estoy exigiendo a lo que tengo derecho legalmente. Teníamos un acuerdo. Teníamos tu propuesta unilateral. Decidí declinar. Hubo una larga pausa. Andrea, estás cometiendo un error. Esto se va a poner feo. Ya está feo, Damián. Solo estoy decidiendo no fingir lo contrario. No voy a dejar que destruyas mi carrera por esto. No estoy tratando de destruir tu carrera. Estoy tratando de obtener un acuerdo de divorcio justo, arrastrando nuestros asuntos privados por los tribunales, haciéndome ver como... ¿Cómo qué, Damián? ¿Como un hombre que engañó a su esposa con su prima? Otra pausa. Si piensas que puedes avergonzarme para darte más dinero... No quiero avergonzarte, pero no voy a desaparecer silenciosamente para que puedas comenzar tu nueva vida sin consecuencias. Andrea, escúchame cuidadosamente. Si procedes con esta demanda, me aseguraré de que te arrepientas. Tengo recursos, conexiones. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Retírate, toma la oferta de acuerdo y vete, o esto se pone mucho peor para ti. Le colgué. Dentro de 2 horas,
Natalia estaba en mi puerta. A diferencia de su visita anterior, no traía vino ni usaba una expresión comprensiva. Estaba furiosa. «Andrea, tienes que parar esto». ¿Parar qué? Esta demanda ridícula. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a la reputación de Damián? Me estoy divorciando. Es un procedimiento bastante común. Estás siendo vengativa y mezquina, y va a ser contraproducente. Damián tiene amigos, Andrea, amigos importantes, jueces, fiscales, otros médicos. No puedes ganar una pelea contra alguien con sus conexiones. Mírame. Natalia se acercó más y por primera vez vi preocupación real en sus ojos. Andrea, estoy tratando de ayudarte. Si sigues empujando esto, Damián va a destruirte. Se asegurará de que nunca vuelvas a trabajar. Nunca obtengas crédito. Nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca valga nada? ¿Nunca sea digna de la vida que construí? Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir, las dos. Han decidido que soy desechable, que debería estar agradecida por las migajas que están dispuestos a tirarme y luego desaparecer para que puedan vivir felices para siempre. Andrea, por favor piensa en lo que estás haciendo. Piensa en tía Rosa, en la familia. Estoy pensando en la familia. Estoy pensando en qué tipo de familia destruye a uno de los suyos y luego exige que esté agradecida por ello. La máscara de Natalia se deslizó completamente. Bien, ¿quieres jugar duro? Damián no es el único con conexiones. Trabajo en entretenimiento, Andrea. Conozco fotógrafos, periodistas, influencers de redes sociales. Puedo hacer tu vida muy difícil también. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Para esta demanda o nos aseguraremos de que todos sepan exactamente qué tipo de persona eres realmente. ¿Qué tipo de persona soy, Natalia? El tipo que trata de destruir la felicidad de su propia prima por despecho. La miré fijamente. Realmente la observé. A la mujer hermosa y confiada que siempre había sido todo lo que yo no era. Y por primera vez en mi vida, la vi claramente. No era confiada. Era desesperada. No era exitosa. Era parasítica. No ganaba siendo mejor. Ganaba tomando lo que pertenecía a otras personas. Sal de mi casa, dije tranquilamente. Andrea, sal. Después de que se fue, llamé a Carmen. Están nerviosos, le dije. Bien. Las personas nerviosas cometen errores. También están amenazando con tomar represalias. Damián dice que tiene conexiones y Natalia dice que puede dañar mi reputación profesionalmente. Que lo intenten. El descubrimiento va en ambas direcciones, señorita Morales. Si quieren jugar sucio, citaremos sus comunicaciones y veremos exactamente qué han estado diciendo sobre usted. La conspiración para difamar a un cónyuge durante procedimientos de divorcio no se ve bien en la corte. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Esperamos y documentamos todo. Cada amenaza, cada intento de intimidación, cada contacto que hagan. Su esposo puede ser médico, pero no está pensando como uno ahora mismo. Está pensando como un hombre culpable que ha sido atrapado. La primera grieta en su plan perfecto vino de una fuente inesperada, la práctica médica de Damián. 2 semanas después de que se entregaran los papeles de divorcio, Carmen recibió una llamada del socio principal solicitando una reunión. Aparentemente, la práctica se había enterado de la situación delicada que involucraba a uno de sus cirujanos asociados y quería discutir opciones para una resolución discreta. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que los jefes de Damián están preocupados por la publicidad. Un divorcio desordenado que involucra adulterio y manipulación financiera no refleja bien la reputación de la práctica. Entonces, ¿lo están presionando para que llegue a un acuerdo? Lo están presionando para que haga que esto desaparezca rápida y silenciosamente, lo cual nos da ventaja. La segunda grieta vino del mundo de Natalia. 3 de sus clientes habían recibido consejos anónimos sobre su conducta no profesional y estaban reconsiderando sus contratos. Aparentemente, alguien había estado compartiendo detalles sobre su vida personal con contactos de la industria. ¿Estás detrás de esto?, le pregunté a Carmen.
Estoy detrás de la estrategia legal, respondió cuidadosamente. No puedo controlar lo que otras personas eligen hacer con información pública. ¿Qué información pública? Las presentaciones de divorcio son registro público. Los documentos judiciales que detallan reclamos de adulterio son registro público. Si alguien eligiera investigar esos registros y compartir información relevante con los contactos profesionales de su prima, bueno, eso no es ilegal. Estaba empezando a entender por qué Carmen cobraba honorarios tan altos. La tercera grieta fue la más satisfactoria. La madre de Damián me llamó. Patricia Herrera nunca había sido cálida conmigo durante nuestro matrimonio, pero siempre había sido educada. Ahora sonaba genuinamente angustiada. Andrea, querida, acabo de enterarme de la situación. La situación con Damián y mi prima. Quiero que sepas que no tenía idea y estoy absolutamente horrorizada. Gracias, Patricia. Eso significa mucho. Crié a mi hijo mejor que esto. Su padre se estaría revolcando en su tumba. Hizo una pausa. Andrea, sé que esto es presuntuoso, pero espero que luches por lo que mereces. No dejes que te intimiden. Después de colgar, me di cuenta de que Damián no solo había perdido una esposa, había perdido el respeto de su familia, sus colegas y probablemente de sí mismo, incluso si no estaba listo para admitirlo todavía. La presión se estaba construyendo, y solo era cuestión de tiempo antes de que algo cediera. Mientras tanto, yo estaba descubriendo algo sobre mí misma. Cada vez que Damián o Natalia trataban de intimidarme, cada vez que sugerían que debería estar agradecida por sus migajas, cada vez que actuaban como si mi dolor fuera una inconveniencia menor, algo dentro de mí se endurecía. No era ira exactamente. Era algo más puro. Era la comprensión de que había pasado años haciéndome más pequeña para acomodar a otras personas, años disculpándome por ocupar espacio, años aceptando menos de lo que merecía, porque era más fácil que luchar. Esos días habían terminado. La confrontación decisiva llegó 3 semanas después. Carmen había programado una reunión de mediación, una última oportunidad para resolver las cosas fuera de los tribunales. Nos reunimos en una sala de conferencias neutral, en el centro de Denver, ventanas del piso al techo con vista a las montañas rocosas en la distancia. Damián se veía terrible. Su cabello usualmente perfecto estaba despeinado, su traje caro arrugado, y había círculos oscuros bajo sus ojos. El médico dorado estaba mostrando grietas. Su abogado, un hombre delgado llamado Peterson, apenas pudo suprimir una risa cuando Carmen comenzó. Mi cliente está preparada para aceptar un acuerdo de $180,000, la mitad del valor de la casa matrimonial y pensión alimenticia de por vida de $2,500 al mes. Señora Delgado, eso es completamente irrazonable. El matrimonio duró solo 3 años. No hay niños. También hay adulterio documentado, manipulación financiera y conspiración para defraudar a mi cliente de bienes matrimoniales, interrumpió Carmen. Además, amenazas creíbles de represalias y difamación. Su cliente no está exactamente negociando desde una posición de fuerza. Disputamos la caracterización de manipulación financiera. ¿Disputan el adulterio? Silencio. ¿Disputan que su cliente estructuró los bienes matrimoniales para minimizar los reclamos de su esposa? Más silencio. ¿Disputan que su cliente y su amante, quien resulta ser la prima de mi cliente, han hecho declaraciones amenazantes sobre la reputación y sustento de mi cliente? Damián finalmente habló. Andrea, por favor, seamos razonables aquí. Estoy siendo razonable. Estoy pidiendo la mitad de lo que construimos juntos, más apoyo mientras reconstruyo mi vida. Estás pidiendo la mitad de eso, más un acuerdo en efectivo, más pensión alimenticia. Eso es más de lo que puedo permitirme. Entonces deberías haber pensado en eso antes de decidir engañarme con mi prima. La compostura de Damián finalmente se quebró. Andrea, estoy tratando de ser justo aquí, pero estás siendo vengativa. Toda esta demanda, esta atención mediática, arrastrando nuestros asuntos personales por los tribunales. Atención mediática. Lo interrumpí. No finjas que no sabes. ¿De qué estás hablando? Alguien ha estado filtrando información a periodistas,
a bloggers, a influencers de redes sociales. Mi práctica está recibiendo llamadas de reporteros preguntando sobre mi situación doméstica. Natalia ha perdido 3 clientes importantes debido a rumores sobre su vida personal. Miré a Carmen, quien mantuvo una expresión perfectamente neutral. Señor Herrera, dijo, si está preocupado por la atención mediática, tal vez debería considerar por qué su historia está atrayendo interés. Las aventuras pasan todos los días. Por lo general no aparecen en los titulares, a menos que haya algo particularmente noticioso sobre ellas. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que un cirujano asociado en una práctica prestigiosa, manipulando bienes matrimoniales mientras conduce una aventura con la prima de su esposa, hace una copia convincente. Especialmente cuando ese mismo médico amenaza con tomar represalias contra su esposa por exigir un acuerdo justo. Damián se puso pálido. ¿Has estado hablando con periodistas? No hablo con periodistas, señor Herrera. Pero no puedo controlar qué registros públicos eligen examinar o qué conclusiones sacan de esos registros. Peterson se inclinó hacia adelante. Señora Delgado, si está sugiriendo que ha orquestado algún tipo de campaña mediática. No estoy sugiriendo nada. Simplemente estoy observando que el interés público en este caso parece estar creciendo. De hecho, recibí una llamada ayer de un productor en Channel 9. Aparentemente, están considerando un segmento sobre cómo la ley de divorcio puede ser manipulada para poner en desventaja a las mujeres. La habitación se quedó en silencio mortal. Por supuesto, continuó Carmen. Un acuerdo rápido y justo eliminaría la necesidad de cualquier atención mediática adicional. Mi cliente no está interesada en publicidad, solo quiere lo que le corresponde. Damián parecía que iba a vomitar. Andrea, no puedes hacer esto. Tu carrera sobrevivirá, Damián. Incluso podría ser realzada mostrando que puedes manejar la adversidad personal con gracia e integridad. Esto no es gracia e integridad. Esto es extorsión. No, dije tranquilamente. Estos son consecuencias. Nos miramos a través de la mesa de conferencias pulida y vi el momento exacto cuando Damián se dio cuenta de que había perdido. No solo el matrimonio, no solo el dinero, sino la narrativa. Había esperado que desapareciera silenciosamente, que absorbiera el dolor y la humillación en privado, mientras él seguía adelante con su nueva vida. En cambio, lo había obligado a confrontar las consecuencias públicas de sus elecciones. Necesito discutir esto con mi cliente, dijo Peterson. Por supuesto, respondió Carmen. Les daremos 24 horas para responder. Esa noche, Damián me llamó directamente, evitando a los abogados por completo. Andrea, necesitamos hablar. Solo nosotros. No creo que esa sea una buena idea. Por favor, una conversación sin abogados, sin amenazas, sin ninguna de estas maniobras legales. Solo nosotros. Algo en su voz me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería en el centro, territorio neutral donde ninguno de nosotros tenía recuerdos. Damián se veía agotado. El médico confiado que me había despedido tan casualmente en su consultorio había desaparecido, reemplazado por un hombre que parecía haber envejecido años en semanas. Nunca quise que pasara así, dijo sin preámbulos. ¿Cómo querías que pasara? No lo sé. Más limpio, supongo. Más civilizado. ¿Te refieres a que querías que desapareciera sin hacer ruido? Damián se pasó las manos por el cabello. Andrea, sé que me odias. Sé que te he lastimado de maneras que ni siquiera puedo entender completamente, pero una vez fuimos amigos. Una vez nos importamos el uno al otro. ¿No podemos terminar esto sin destruirnos mutuamente? No estoy tratando de destruirte, Damián. Estoy tratando de sobrevivir a esto. La atención mediática, las cuentas legales, la humillación pública. Esto no es supervivencia. Esto es venganza. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro del hombre que una vez amé. ¿Te arrepientes? ¿De algo de esto? Me arrepiento de lastimarte. Me arrepiento de la manera en que pasó.
Me arrepiento de que no pudiéramos encontrar una manera de terminar nuestro matrimonio antes de Natalia. Pero no te arrepientes de ella. No, dijo tranquilamente. No me arrepiento de ella. Al menos era honesto. Andrea, ¿qué quieres realmente de esto? ¿Qué te haría sentir que se ha hecho justicia? Pensé en ello. ¿Qué quería? Quería mi vida de vuelta, pero eso era imposible. Quería mi matrimonio de vuelta, pero eso era impensable. Quería mi prima de vuelta, pero eso era imperdonable. Quiero saber que hay consecuencias por lo que hiciste. Quiero saber que no puedes simplemente descartar a las personas cuando se vuelven inconvenientes. Ha habido consecuencias. Mi reputación, mi relación con mi familia, mi posición en la práctica. Esas no son consecuencias, Damián. Esos son resultados naturales de tus elecciones. Las consecuencias serían realmente pagar un precio por lo que me quitaste. Damián estuvo callado por un largo momento. ¿Qué tal si acepto los términos de Carmen? El acuerdo completo, la pensión alimenticia, todo. ¿Por qué harías eso? Porque estoy cansado, Andrea. Cansado de luchar, cansado del estrés, cansado de mirar por encima del hombro, esperando que caiga el próximo zapato. Solo quiero que esto termine. ¿Y Natalia? ¿Cómo se siente sobre que me des la mitad de tu patrimonio neto? La risa de Damián fue amarga. Natalia piensa que debería luchar más fuerte. Piensa que estás fanfarroneando, que te echarás atrás si aplicamos suficiente presión. ¿Qué piensas tú? Pienso que nunca realmente te conocí en absoluto. La Andrea con la que me casé nunca habría hecho nada de esto. Habría tomado el acuerdo original y habría desaparecido. La Andrea con la que te casaste confiaba en ti. Creía en las promesas que hiciste. Pensaba que su esposo y su prima eran personas fundamentalmente decentes. ¿Y ahora? Ahora sabe mejor. Nos sentamos en silencio por un rato, viendo la multitud nocturna pasar apresurada por las ventanas. Finalmente, Damián habló. Aceptaré el acuerdo. Todo. ¿Qué hay de Natalia? ¿Qué pasa con ella? No va a estar feliz por esto. ¿Estás preparado para eso? La sonrisa de Damián fue autodespreciativa. Andrea, en el último mes, he aprendido algo interesante sobre tu prima. Es muy buena deseando cosas que pertenecen a otras personas. Es menos entusiasta sobre el costo de realmente tenerlas. ¿Qué significa eso? Significa que estaba emocionada por estar con un médico exitoso. Está menos emocionada por estar con un médico arruinado que está dañado en su profesión. Sentí una punzada inesperada de simpatía por él. Lo siento. No lo sientas. Tomé mis decisiones. Ahora tengo que vivir con ellas. 2 semanas después, el acuerdo fue finalizado. Damián se quedó con la casa, pero tuvo que sacar un préstamo sustancial para pagarme mi parte de su valor. Combinado con el acuerdo en efectivo y el arreglo de pensión alimenticia, me fui con suficiente dinero para comprar mi propio lugar y comenzar de nuevo. Más importante, me fui con algo que no había esperado: autorrespeto. La atención mediática que tanto había aterrorizado a Damián resultó ser una bendición disfrazada. Un periodista que había estado siguiendo el caso me presentó a una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres a navegar divorcios de alto conflicto. Me ofrecieron una posición como coordinadora de comunicaciones, usando mis habilidades fotográficas para ayudar a otras mujeres a contar sus historias. Mi primer proyecto fue crear un sitio web para mujeres que habían sido manipuladas financieramente durante procedimientos de divorcio. El eslogan que diseñé decía: «Tu historia importa, tu voz cuenta, mereces mejor». Se sintió como una declaración de misión para mi nueva vida. Natalia trató de contactarme varias veces en los meses siguientes al acuerdo. Mensajes de voz que comenzaron siendo apologéticos y se volvieron cada vez más desesperados mientras su vida profesional continuaba desenredándose. Aparentemente, la industria del entretenimiento tenía menos tolerancia para el drama personal de lo que había anticipado. Nunca le devolví las llamadas. Mi tía Rosa, sorprendentemente, comenzó a reconsiderar.
Comenzó con conversaciones telefónicas incómodas, donde evitaba mencionar a Damián o Natalia. Luego progresó a visitas reales donde parecía genuinamente interesada en mi nueva vida y trabajo. Creo que puedo haber juzgado mal la situación, dijo durante una visita, lo más cerca de una disculpa que probablemente recibiría. Tu tío siempre decía que eras la fuerte. Pensé que se refería a emocionalmente fuerte, cariñosa fuerte. No me di cuenta de que se refería a fuerte de columna vertebral de acero. Yo tampoco me di cuenta hasta que tuve que serlo. 6 meses después del acuerdo, recibí una llamada de Carmen. ¿Has visto las noticias?, preguntó. ¿Qué noticias? Pon Channel 9. Cambié al canal de noticias local, justo a tiempo para ver el final de un segmento sobre mala conducta profesional en el campo médico. La foto de Damián apareció en la pantalla mientras el presentador discutía una investigación reciente de ética que involucraba manejo inadecuado de fondos de pacientes y conflictos de interés. ¿Qué significa esto?, le pregunté a Carmen. Significa que los problemas de tu ex esposo se han expandido más allá de su divorcio. Aparentemente, el escrutinio que comenzó con nuestro caso llevó a investigaciones más profundas sobre su conducta profesional. ¿Esto está conectado con lo que hicimos? No directamente, pero a veces cuando enciendes una luz en rincones oscuros, encuentras más de lo que esperabas. Vi el segmento de noticias con sentimientos encontrados. No había querido que Damián fuera destruido, solo que fuera responsabilizado. Pero las acciones tienen consecuencias, y las suyas aparentemente se habían extendido mucho más allá de nuestro matrimonio. El titular real llegó 3 días después, no en televisión, sino en mi buzón de correo electrónico. Era de una productora de una cadena de televisión importante, preguntando si estaría interesada en consultar para una serie documental sobre mujeres que habían luchado contra la traición y la manipulación. Lo estamos llamando el ajuste de cuentas, decía el correo. Queremos contar historias sobre mujeres que se negaron a ser víctimas, que convirtieron su dolor en poder y su traición en justicia. Tu caso se ha vuelto algo así como una leyenda en círculos legales. La mujer que no desapareció silenciosamente. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo antes de responder. 1 año atrás, habría estado mortificada por la idea de que mi vida personal se convirtiera en entretenimiento público. Ahora, lo veía como una oportunidad de ayudar a otras mujeres a entender que no tenían que aceptar la traición silenciosamente. Estoy interesada, escribí de vuelta. Pero quiero control editorial sobre cómo se cuenta mi historia, y quiero que parte de las ganancias vayan a organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones similares. El documental se transmitió 8 meses después. El episodio sobre mi caso se tituló Entré al consultorio de mi esposo y encontré a mi prima sentada en su regazo. Lo que hice después hizo titulares. Fue el episodio con mayor audiencia de la serie. Ahora vivo en una casa pequeña en el Distrito de las Artes con paredes de ladrillo expuesto y ventanas enormes que llenan el espacio de luz. Mi negocio de diseño ha crecido más allá de cualquier cosa que había imaginado, alimentado en parte por referencias de mujeres que habían visto el documental y querían trabajar con alguien que entendiera el poder de controlar tu propia narrativa. Estoy saliendo con alguien nuevo. Un profesor llamado Marcus que piensa que mi historia es inspiradora en lugar de escandalosa, que admira mi fuerza en lugar de sentirse intimidado por ella. Vamos despacio, construyendo algo basado en honestidad y respeto mutuo, en lugar de conveniencia y suposiciones. Damián se mudó a otro estado, después de que su licencia médica fue suspendida. Escuché a través de conocidos mutuos que está trabajando para una clínica pequeña haciendo medicina general, muy lejos de sus ambiciones anteriores. Él y Natalia rompieron 7 meses después del acuerdo, aparentemente incapaces de sobrevivir la transición de romance prohibido a realidad mundana. Natalia trató de reconstruir su carrera en relaciones públicas, pero descubrió que la reputación te sigue en industrias pequeñas. Lo último que supe, estaba trabajando para una empresa de comunicaciones corporativas en otra ciudad. Un trabajo respetable pero poco notable que paga las cuentas pero no alimenta su ego. Mi tía Rosa y yo hemos reconstruido nuestra relación en nuevos términos. Viene a cenar todos los domingos y hablamos de libros y política y mi trabajo con la organización sin fines de lucro.
Nunca menciona a Damián o Natalia, a menos que yo los mencione primero, lo cual rara vez hago. Ya no los odio, ni a Damián, ni a Natalia, ni siquiera a mí misma por los años que pasé siendo alguien más pequeña de lo que necesitaba ser. El odio es agotador, y tengo mejores cosas que hacer con mi energía, pero tampoco los he perdonado. El perdón implica que lo que hicieron era perdonable y no creo que lo fuera. No perdonas a alguien por asesinato porque parezca arrepentido después. No perdonas la traición solo porque los traidores han seguido adelante. En cambio, he hecho algo más poderoso. Los he superado por completo. A veces tarde en la noche cuando estoy trabajando en un nuevo proyecto o leyendo en mi sala, pienso en esa tarde cuando entré al consultorio de Damián y encontré mi mundo terminándose. Pienso en la mujer que era entonces, confiada, complaciente, dispuesta a hacerse más pequeña para evitar conflictos. Esa mujer se ha ido, no destruida, sino transformada. En su lugar está alguien más dura y más sabia, e infinitamente más peligrosa para las personas que confunden la bondad con debilidad. La productora del documental tenía razón sobre una cosa. Me había convertido en algo así como una leyenda en ciertos círculos. No como una víctima que había sido agraviada, sino como una mujer que se había negado a aceptar que ser agraviada fuera el final de su historia. Mi teléfono suena a veces con llamadas de mujeres en situaciones similares. Mujeres que encontraron mi número a través de la organización, sin fines de lucro, o escucharon sobre mi caso a través de amigas. Siempre comienzan de la misma manera. No sé qué hacer. Me siento tan impotente. Y siempre les digo lo mismo. No eres impotente. Solo no has descubierto cómo usar tu poder todavía. Porque eso es lo que aprendí en esos meses de batallas legales y atención mediática y drama familiar. Todos tienen poder. La pregunta es si estás dispuesta a usarlo. Yo lo estaba. Y eso marcó toda la diferencia. Los titulares que siguieron no fueron solo sobre mi caso. Fueron sobre una elección. La elección de luchar, de exigir mejor, de negarse a desaparecer silenciosamente en la narrativa de alguien más sobre tu vida. Es una elección que toda mujer enfrenta en algún momento de alguna forma. Y cuando me preguntan sobre ello ahora, cuando quieren saber cómo encontré el valor para luchar cuando todo parecía estar apilado en mi contra, les digo la verdad. No encontré valor. Encontré claridad. Y una vez que ves claramente, todo lo demás se vuelve posible. Pero estoy adelantándome a la historia. Déjame regresar a esos primeros días después del acuerdo, cuando todavía estaba procesando lo que había logrado y lo que significaba para mi futuro. La casa que compré con mi parte del acuerdo estaba en el distrito histórico de Denver, una construcción de ladrillo rojo de 1920 que había visto mejores días pero tenía buenos huesos y enormes ventanas arqueadas que llenaban cada habitación de luz dorada. La primera vez que caminé por ella, vacía excepto por el eco de mis pasos en los pisos de madera noble, sentí algo que no había experimentado en años. Posibilidad. Es perfecta, le dije al agente de bienes raíces, un hombre mayor llamado Frank, que había estado vendiendo casas en Denver durante 30 años. Necesita trabajo, me advirtió. La plomería es de los años 80. El sistema eléctrico necesita actualización, y no me hagas hablar del sótano. La puedo manejar. Frank me miró con la expresión que había aprendido a reconocer. El escepticismo de un hombre que dudaba que una mujer sola pudiera manejar las complejidades de la propiedad de una casa. Unos meses atrás, esa mirada me habría hecho dudar de mí misma. Ahora solo me hizo sonreír. Señora Morales, dijo Frank cuidadosamente, comprar una casa es una gran decisión. ¿Está segura de que no quiere esperar? Tal vez encontrar a alguien que pueda ayudarla a evaluar las reparaciones necesarias. ¿Alguien como quién, Frank? Bueno, un esposo o un novio, alguien con experiencia en estas cosas. Caminé hacia la ventana de la sala y miré hacia el pequeño jardín trasero, salvaje y descuidado, pero lleno de potencial. Frank, acabo de negociar un acuerdo de divorcio de 6 cifras con uno de los abogados más agresivos de Denver.
Creo que puedo manejar un inspector de viviendas. Me mudé 3 semanas después. La primera noche, me senté en el piso de mi sala vacía con una pizza de cartón y una botella de vino barato, escuchando los sonidos de mi nueva casa asentándose a mi alrededor. Los pisos crujían. Las tuberías gorgoteaban. En algún lugar del ático, algo pequeño y probablemente peludo corría de un lado a otro. Era perfecto. Por primera vez en años, tal vez en mi vida, estaba viviendo exactamente donde quería vivir, de la manera que quería vivir, sin considerar las opiniones o preferencias de nadie más. Era embriagador y aterrador, y absolutamente liberador. El trabajo con la organización sin fines de lucro, Voces Fuertes, comenzó lentamente. La directora ejecutiva, una mujer feroz de 50 años llamada Diana Castellanos, había construido la organización desde cero, después de su propio divorcio brutal en los años 90. La mayoría de las mujeres no saben que tienen opciones, me explicó durante mi primera semana. Piensan que tienen que aceptar lo que sus esposos les ofrecen, que luchar solo empeorará las cosas. Tu caso se ha vuelto un modelo de lo que es posible cuando te niegas a ser intimidada. Mi trabajo oficialmente era coordinación de comunicaciones, pero rápidamente se expandió a algo más parecido a consejería informal. Las mujeres me llamaban no solo para ayuda con sitios web o materiales impresos, sino para escuchar a alguien que entendía lo que se sentía estar donde ellas estaban. ¿Realmente vale la pena?, preguntó una mujer llamada Susan durante una de nuestras primeras llamadas. Había descubierto que su esposo de 15 años había estado moviendo dinero a cuentas offshore, mientras mantenía una aventura con su asistente dental. Los abogados, los costos, toda la atención no deseada. A veces pienso que debería simplemente tomar lo que él ofrece y seguir adelante. ¿Qué está ofreciendo?, pregunté. Pensión alimenticia por 5 años y 50,000. Dice que es generoso considerando que no trabajo. ¿No trabajas? Bueno, no desde que nacieron los niños, pero me quedé en casa para cuidarlos, manejé toda la casa, apoyé su carrera. Eso es trabajo, Susan. Trabajo no remunerado que le permitió construir su práctica dental mientras tú sacrificabas tu propia carrera. Hubo una larga pausa. Nunca lo pensé de esa manera. Es así exactamente como deberías pensarlo. Eres socia en el éxito de tu esposo, no una empleada que puede ser despedida con un paquete de indemnización. Susan contrató a un abogado una semana después. 6 meses más tarde, obtuvo un acuerdo que triplicaba la oferta original de su esposo. Las historias se volvieron mi combustible. Cada mujer que encontraba su voz, cada acuerdo que reflejaba verdadero valor en lugar de caridad patriarcal, cada transformación de víctima a luchadora, se sentía como una pequeña victoria contra el sistema que había tratado de quebrarme también. Pero no todo era trabajo. Lentamente, cuidadosamente, comencé a reconstruir una vida social también. Deberías conocer a mi primo, dijo Diana un día mientras revisábamos materiales para una próxima conferencia. Es profesor de historia en la Universidad de Denver. Divorciado también, muy agradable, nada como su exesposa. Diana, solo estoy diciendo que está ahí afuera, y no todos los hombres son como tu exesposo. Tenía razón, por supuesto. Pero la idea de confiar en alguien nuevamente, de volverme vulnerable nuevamente, se sentía imposible. ¿Cómo distingues a los depredadores de las personas genuinas cuando los depredadores son tan buenos pretendiendo ser genuinos? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Estaba en una librería un sábado por la tarde, hojeando la sección de fotografía, cuando un hombre se acercó a mi lado para alcanzar un libro en un estante alto. Era alto y de hombros amplios con cabello castaño que comenzaba a encanecer en las sienes y ojos gentiles detrás de lentes con montura de alambre. «Perdón», dijo, notando que estaba en su camino. «No hay problema». Me moví a un lado, y él alcanzó el libro que quería. Una historia del movimiento de derechos civiles. «¿Profesor?», pregunté. Sonrió. «¿Está novio?» «La selección de libros te delata. Soy Andrea». Extendí mi mano.
Marcus. Su apretón de manos fue firme pero no agresivo, su sonrisa genuina sin ser demasiado intensa. ¿Y tú? ¿También en educación? Fotógrafa. Bueno, era. Ahora trabajo para una organización sin fines de lucro. ¿Qué tipo de organización sin fines de lucro? Dudé. Esta era siempre la parte difícil. ¿Cómo explicas que trabajas ayudando a mujeres a luchar contra divorcios de alto conflicto, sin sonar como si tuvieras un hacha que moler? Ayudamos a mujeres a navegar situaciones legales complejas. Dije finalmente. Eso suena importante. Lo es. Hablamos durante 20 minutos, parados entre los estantes de libros como adolescentes en su primera cita. Era fácil hablar con él, cómodo de una manera que no había experimentado con alguien nuevo en años. Cuando finalmente mencionó que tenía que irse, sentí una punzada de decepción. ¿Te gustaría tomar café alguna vez?, preguntó, y hubo algo en la manera en que lo dijo, casual pero esperanzado, que me hizo querer decir que sí. Me gustaría, dije. Pero debería advertirte. Estoy saliendo de un divorcio realmente feo. Tengo equipaje. Todos tenemos equipaje, dijo Marcus. La pregunta es si estás dispuesta a lidiar con el tuyo. Resultó que lo estaba. Nuestro primer café se convirtió en cena. La cena se convirtió en una caminata por el parque de la ciudad un domingo por la tarde. La caminata se convirtió en más cenas, más conversaciones, la lenta y cuidadosa construcción de algo que se sentía como confianza. Marcus había estado casado una vez también, a una mujer que había decidido que la vida académica era demasiado aburrida y lo había dejado por un corredor de bolsa que prometió aventura y riqueza. Resultó que él prometía lo mismo a varias otras mujeres, me dijo durante una de nuestras primeras cenas reales. La aventura duró 6 meses. Ella siguió adelante con el siguiente hombre que prometió salvarla de su aburrimiento. ¿Cómo te sentiste? Destrozado, traicionado, furioso. Hizo una pausa. ¿Tú? Todo lo anterior, más sorprendida por lo fuerte que resultó ser. ¿Sorprendida? Pensé que era el tipo de persona que se hundiría silenciosamente. Resultó que estaba equivocada. Marcus sonrió. Me alegra que estuvieras equivocada. Lo que me atrajo de Marcus no era solo su bondad, aunque era genuinamente amable. Era su respeto por mi fuerza. Cuando le conté la historia completa de mi divorcio, desde encontrar a Damián y Natalia hasta la batalla legal hasta el acuerdo final, no trató de rescatarme retroactivamente o sugerir que debería haber manejado las cosas de manera diferente. Escuchó, hizo preguntas reflexivas y al final dijo: «Suena como que sabías exactamente lo que estabas haciendo». No se sintió así en el momento. «La cosa con el coraje», dijo Marcus, «es que nunca se siente como coraje cuando lo estás viviendo. Se siente como terror y determinación y la absoluta certeza de que no tienes otra opción». Tenía razón. En esos meses de batalla legal y atención mediática, nunca me había sentido valiente. Me había sentido desesperada y furiosa y completamente fuera de mi profundidad. Pero había seguido adelante de todos modos, porque la alternativa era desaparecer, y resultó que no estaba dispuesta a hacer eso. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Marcus. ¿De luchar tan duro? No, dije, y me sorprendió lo rápido y definitivamente que llegó la respuesta. Me arrepiento de que tuviera que pasar. Me arrepiento de que perdiera tantos años siendo alguien más pequeña de lo que necesitaba ser. Pero no me arrepiento de luchar por lo que merecía. Habían pasado 8 meses desde el acuerdo, y aunque la rabia se había desvanecido, la claridad permanecía. Sabía quién era ahora de una manera que nunca había sabido antes. Era alguien que no iba a ser empujada, intimidada o hecha a un lado. Era alguien que lucharía por sí misma y por otras mujeres que necesitaban que alguien les mostrara que luchar era posible. Era alguien que había convertido la traición más devastadora de su vida en el catalizador para convertirse en la persona que siempre había estado destinada a ser. Y eso, decidí, valió daño que había costado llegar ahí. El primer año después del acuerdo pasó como un borrón de nuevos comienzos y viejas heridas sanando lentamente. Había días cuando me despertaba en mi nueva casa
y por un momento olvidaba dónde estaba, esperando ver las paredes familiares del dormitorio que había compartido con Damián. Luego la realidad regresaba. Las vigas de madera expuestas del techo, el sonido del tráfico matutino en la calle arbolada del Distrito de las Artes, la libertad absoluta de ser responsable solo ante mí misma. Esos momentos de desorientación se volvieron menos frecuentes con el tiempo, reemplazados por algo que solo podía describir como gratitud feroz. No gratitud por lo que me había pasado, sino por quién me había vuelto como resultado. El trabajo en Voces Fuertes se había expandido más allá de mis responsabilidades originales. Diana me había puesto a cargo de desarrollar un programa de mentores, emparejando mujeres que estaban en las primeras etapas de divorcios difíciles con otras que habían navegado exitosamente por el proceso. Necesitan ver que es posible, me había explicado Diana. Es una cosa escuchar a un abogado decirte cuáles son tus derechos. Es otra cosa completamente diferente hablar con alguien que realmente luchó y ganó. Mi primer aprendiz fue una mujer llamada Rachel, una contadora de 35 años cuyo esposo había estado vaciando silenciosamente sus cuentas de jubilación mientras construía un caso para que ella fuera declarada mentalmente inestable. «Dice que soy paranoica», me dijo Rachel durante nuestra primera reunión, con las manos temblándole mientras sostenía su taza de café. «Que estoy inventando cosas. Pero sé que está moviendo dinero. Sé que está planificando algo». «¿Tienes documentación?» «Algunos, estados de cuenta, recibos, pero él maneja la mayoría de nuestras finanzas. Dice que soy demasiado emocional para entender las inversiones». La historia era dolorosamente familiar. El manual de juego del abusador financiero: aislar, controlar, gaslighting, luego actuar sorprendido cuando la víctima finalmente lucha. «Rachel», dije cuidadosamente, «¿qué te impide irte?» «Tengo miedo», admitió. «Miedo de que tenga razón, de que sea demasiado estúpida o demasiado débil para manejar las cosas por mi cuenta. Miedo de que si lucho, me destruya completamente». «¿Sabes qué me da más miedo?», pregunté. «¿Qué?». «La idea de que no luches. La idea de que en 5 años estés exactamente donde estás ahora, excepto que él haya tenido 5 años más para esconder activos y construir su caso en tu contra». Rachel se quedó callada por mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era más firme. «¿Realmente crees que puedo hacer esto?». «Sé que puedes. La pregunta es si tú lo crees». Rachel contrató a un abogado 2 semanas después. El proceso fue brutal, tal como había predicho, pero se mantuvo firme. Su esposo trató de hacerla quedar como inestable, como había amenazado, pero los registros financieros que había estado recopilando silenciosamente contaron una historia diferente. Al final, obtuvo no solo un acuerdo equitativo, sino también una orden de restricción y cargos penales contra él por robo de identidad. «No puedo creer que realmente lo hice», me dijo después de que se finalizó su acuerdo. «Un año atrás, tenía miedo de contradecirlo sobre qué cereal comprar». «¿Cómo te sientes ahora?». «Libre», dijo sin dudarlo. «Por primera vez en 10 años, me siento libre». Historias como la de Rachel se volvieron mi motivación diaria. Cada pequeña victoria, cada mujer que encontraba su voz, cada acuerdo que reflejaba valor real en lugar de caridad, se sentía como una validación de que mi propia lucha había valido la pena. Pero no todo fueron historias de éxito. Por cada Rachel, había 2 o 3 mujeres que al final decidían que luchar era demasiado arriesgado, demasiado caro, demasiado aterrador. Mujeres que tomaban acuerdos inadecuados porque era más fácil que la alternativa. Mujeres que desaparecían de regreso a matrimonios abusivos porque al menos era familiar. Esas eran las historias que me mantenían despierta por la noche. «No puedes salvar a todas», me recordó Diana, después de una semana particularmente difícil, donde habíamos perdido 3 clientes por el miedo. Algunas personas no están listas para pelear. Algunos nunca lo estarán. ¿Cómo sabes la diferencia? No la sabes, pero tienes que intentarlo de todos modos. La relación con Marcus se profundizó gradualmente durante estos meses. Él entendía las demandas de mi trabajo de una manera que me sorprendió.
Cuando tenía que cancelar cenas porque una cliente estaba en crisis, no se quejaba. Cuando llegaba a casa agotada emocionalmente de un día particularmente difícil, me hacía té y me dejaba procesar sin tratar de arreglar nada. ¿Cómo haces esto?, le pregunté una noche después de un día especialmente brutal. ¿Cómo mantienes la esperanza cuando ves tanta crueldad? ¿Hablas de tu trabajo o del mío?, preguntó. Marcus enseñaba historia americana, con enfoque en el movimiento de derechos civiles. Paso mis días enseñando sobre linchamientos y segregación y las 1000 maneras en que la humanidad ha encontrado para ser terrible consigo misma. Y también enseño sobre las personas que lucharon, las personas que dijeron no, las personas que decidieron que el status quo no era aceptable y arriesgaron todo para cambiarlo. Me miró. Como tú. Yo no soy Rosa Parks. No, eres Andrea Morales. Y en tu pequeño rincón del mundo te negaste a ir a la parte trasera del autobús. Su perspectiva me ayudó a poner mi trabajo en contexto. No estaba solo ayudando a mujeres individuales, aunque eso era importante. Estaba siendo parte de un cambio cultural más grande, un movimiento hacia un mundo donde las mujeres no tenían que aceptar ser devaluadas, manipuladas o descartadas. Fue durante este tiempo que recibí una llamada que lo cambió todo. ¿Andrea Morales? La voz era profesional pero cálida. Sí, mi nombre es Jennifer Kim. Soy productora ejecutiva para Red Light Media. Estamos desarrollando una serie documental sobre mujeres que han transformado experiencias traumáticas en activismo. Su nombre siguió apareciendo en nuestras conversaciones. Estoy escuchando. Nos gustaría incluir su historia en la serie. No solo el divorcio, sino lo que ha construido desde entonces. El trabajo que está haciendo ahora. El impacto que está teniendo. Me senté más derecha. ¿Qué tipo de exposición estamos hablando? Netflix, distribución global, presupuesto sustancial para investigación y producción, y control editorial completo para los sujetos destacados. Mi corazón se aceleró. Una plataforma como esa podría alcanzar millones de mujeres que necesitaban escuchar que luchar era posible. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Tómese su tiempo, pero Andrea, lo que está haciendo importa. Merece una audiencia más grande. Después de colgar, me senté en mi estudio durante 1 hora, mirando las paredes cubiertas con fotos de mis clientes, mujeres que habían encontrado el coraje para reclamar sus vidas. Cada rostro contaba una historia de transformación, de fuerza descubierta en los momentos más oscuros. ¿Estaba lista para que mi historia alcanzara una audiencia global? ¿Para convertirme en la cara de un movimiento? Mi teléfono sonó antes de que pudiera decidir. ¿Andrea? La voz era vacilante, nerviosa. Me tomó un momento reconocerla. ¿Natalia? Sí. ¿Podemos hablar? Había evitado exitosamente a mi prima durante más de 1 año. Había ignorado sus llamadas, borrado sus correos electrónicos sin leer, mantenido una distancia cuidadosa en los pocos eventos familiares a los que ambas habíamos asistido. No creo que tengamos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Hay cosas que necesitas saber. Sobre Damián. Sobre lo que realmente pasó. A pesar de mí misma, sentí curiosidad. ¿Qué tipo de cosas? ¿Podemos encontrarnos? En algún lugar público. Te prometo que si no quieres escuchar después de 5 minutos, me iré. Contra mi mejor juicio, accedí. Nos encontramos en un café en el centro. Neutral Territory, donde ninguna de nosotras tenía historia. Natalia se veía diferente, más delgada, menos pulida. El brillo confiado que siempre había irradiado se había atenuado a algo más parecido a la incertidumbre. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. 5 minutos. Damián me dejó, dijo sin preámbulos. Hace 3 meses. Dijo que ya no podía estar con alguien que le recordara el peor momento de su vida. Esperé que sintiera satisfacción, pero lo que vino en cambio fue una extraña mezcla de simpatía y indiferencia. ¿Y? Andrea, necesitas saber... Lo que pasó entre nosotros no fue como dijimos. No fue esta gran historia de amor.
Se detuvo, luchando por las palabras. ¿Fue qué? Fue un juego. Para ambos. Él quería probarse que podía tener cualquier mujer que quisiera, incluso la prima de su esposa. Yo quería probarte que podía tomar cualquier cosa que fuera tuya. La honestidad brutal me golpeó como una bofetada física. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque me he estado ahogando en culpa durante un año. Porque perdí mi trabajo, mis amigos, mi familia. Porque pensé que si te decía la verdad, tal vez... ¿Tal vez qué? Me sentiría lo suficientemente mal por ti para perdonarte. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Natalia. Pensé que tal vez podrías ayudarme a entender cómo empezar de nuevo, cómo reconstruir cuando has perdido todo. La miré, realmente la miré, por primera vez en más de un año. La prima hermosa y confiada que había sido el centro de atención de toda mi vida se había ido. En su lugar estaba una mujer rota que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Natalia, dije cuidadosamente, ¿quieres mi consejo? Asintió con la cabeza. Deja de ser una víctima. Acepta responsabilidad por lo que hiciste. No lo que Damián te hizo hacer, no lo que las circunstancias te forzaron a hacer. Lo que tú elegiste hacer. Y luego decide quién quieres ser en lugar de quién has sido. ¿Es así como lo hiciste? Es exactamente como lo hice. Natalia asintió lentamente. ¿Crees que alguna vez que nuestra familia pueda? No lo sé, dije honestamente. Eso no depende de mí sola. Se quedó callada por un momento. Luego, ¿estás feliz? Con tu nueva vida, quiero decir. Pensé en la pregunta. ¿Estaba feliz? Era una palabra tan simple para algo tan complejo. Estoy completa, dije finalmente. Por primera vez en mi vida, estoy completa. Después de que Natalia se fue, me senté en el café durante otra hora, procesando la conversación. Su confesión había confirmado lo que había sospechado todo el tiempo, que su aventura había sido sobre poder y control, no sobre amor. De alguna manera, eso hizo que todo fuera menos personal e infinitamente más triste. Pero también me dio claridad sobre algo más. La pregunta de Jennifer Kim, sobre si estaba lista para una plataforma más grande, para convertirme en la cara de un movimiento. La respuesta era sí. Esa noche llamé a Jennifer de vuelta. Estoy interesada, dije. Pero quiero que sea claro. Esto no es solo mi historia. Es sobre todas las mujeres que han decidido que merecen mejor. Quiero que esas voces sean escuchadas también. Eso es exactamente lo que teníamos en mente, dijo Jennifer. Bienvenida al proyecto, Andrea. Después de colgar, me paré en mi estudio mirando las fotos en mis paredes. Mujeres que habían encontrado su fuerza, sus voces, sus caminos hacia adelante. Pronto, sus historias alcanzarían una audiencia global. Y tal vez, solo tal vez, inspirarían a otras mujeres a decidir que ellas también merecían mejor. La filmación del documental comenzó 6 meses después, y fue una de las experiencias más intensas y catárticas de mi vida. El equipo de producción pasó 3 semanas documentando no solo mi historia, sino las historias de 12 mujeres que habían trabajado con voces fuertes para transformar sus propias situaciones. Ver a estas mujeres contar sus historias frente a la cámara fue extraordinario. Rachel, que había estado tan aterrorizada durante nuestra primera reunión, ahora hablaba con una confianza feroz sobre su decisión de luchar contra el abuso financiero de su exesposo. Susan, la mujer que había sacrificado su carrera para criar a los hijos de su esposo, describía con orgullo su nuevo negocio de consultoría contable. Lo que Andrea me enseñó, dijo Rachel durante su entrevista, no fue solo que podía luchar, fue que merecía luchar. Pero la parte más difícil de la filmación fue revisar mi propia historia. Sentada frente a las cámaras, tuve que revivir no solo el dolor de la traición, sino también el miedo que había sentido durante esos primeros días después de encontrar a Damián y Natalia juntos. ¿Hubo un momento?, me preguntó Jennifer durante la entrevista principal, ¿cuando casi te rindes? Pensé en la pregunta. Hubo muchos momentos, pero el que más me marcó fue una noche,
tal vez una semana después de recibir los papeles de divorcio originales de Damián. Estaba sentada en mi sala, mirando esa oferta de $30,000, y por un momento pensé, tal vez tienen razón. Tal vez esto es lo mejor que puedo esperar. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que si aceptaba eso, no solo estaría traicionándome a mí misma, estaría traicionando a cada mujer que vendría después de mí, que podría mirar mi ejemplo y pensar que aceptar migajas era normal. Durante las entrevistas, también hablé sobre lo que había aprendido sobre el perdón. No el tipo de perdón que exoneran a los perpetradores, sino el tipo que libera a las víctimas. La gente siempre pregunta si he perdonado a mi ex esposo y mi prima, expliqué. La respuesta es complicada. He soltado la rabia porque la rabia es venenosa y me estaba lastimando más a mí que a ellos. Pero perdonar implica que lo que hicieron era aceptable, y no lo era. En lugar de perdón, encontré algo mejor: indiferencia. Ellos ya no tienen poder sobre mi felicidad o mi sentido de autoestima. El documental, titulado Rehusando desaparecer, mujeres que lucharon contra el sistema, se estrenó en Netflix 8 meses después. Mi episodio se llamó La fotografía que se convirtió en guerrera. La respuesta fue abrumadora. En la primera semana, recibimos más de 1,000 llamadas en voces fuertes de mujeres que querían ayuda. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de mujeres de todo el mundo, compartiendo sus propias historias de traición y transformación. Pensé que estaba sola, escribió una mujer de Ohio. Tu historia me mostró que no solo no estoy sola, sino que no tengo que quedarme donde estoy. Acabo de contratar a un abogado, escribió otra desde California. Por primera vez en 10 años, siento esperanza. Pero el mensaje que más me impactó vino de una fuente inesperada. Andrea, decía el correo electrónico. Soy la hija de Damián y Patricia. Sé que probablemente no quieras escuchar de la familia Herrera, pero quería que supieras que vi el documental y estoy increíblemente orgullosa de lo que has construido. Mi padre cometió errores terribles, pero al menos algo bueno salió de eso. Gracias por mostrarme lo que se ve el verdadero coraje. Sofía Herrera, Sofía. La había conocido cuando era una adolescente. La hija de Damián de su primer matrimonio, que visitaba ocasionalmente durante los fines de semana. Ahora tenía 23 años, y por su correo electrónico, había crecido hasta convertirse en una mujer reflexiva que no tenía miedo de llamar a las cosas por su nombre. Le respondí inmediatamente, agradeciéndole por contactarme y diciéndole que estaba orgullosa de la mujer en la que se había convertido. Su respuesta me llegó esa misma tarde. ¿Podrías tomar café conmigo alguna vez? Hay algunas cosas sobre mi padre que creo que deberías saber. Cosas que podrían ayudar con tu trabajo. Nos encontramos la semana siguiente. Sofía era alta como su padre, pero tenía los ojos amables de su abuela Patricia. Durante la primera hora, hablamos de generalidades. Su trabajo como trabajadora social, sus estudios de posgrado, sus planes para el futuro. Luego, gradualmente, la conversación se dirigió hacia territorio más complicado. Papá hizo esto antes, dijo Sofía finalmente. Lo de tener aventuras con mujeres cercanas a sus esposas, no con primas, pero con mejores amigas, colegas, mujeres que estaban en los círculos sociales de sus parejas. Lo sé, dije suavemente. Lo descubrí durante mi investigación. ¿Sabías que su primera esposa, mi madre, casi se suicidó cuando se enteró de su aventura? El aire se fue de mis pulmones. No sabía eso. Tenía 12 años. Encontré a mamá en el baño con una botella de pastillas. Logré quitárselas y llamar al 911. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sofía. Nunca le dije a papá que sabía. Pero desde entonces he estado observando. Ha habido un patrón durante toda mi vida. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque necesito que sepas que lo que le hiciste, obligarlo a enfrentar consecuencias reales, fue lo correcto. Nunca antes nadie lo había responsabilizado. Todas las otras mujeres simplemente desaparecieron. Sofía pausó,
limpiándose los ojos. Pero también porque quiero que sepas que está recibiendo ayuda. Terapia real, no solo administración de crisis. Por primera vez en su vida, está realmente examinando por qué hace las cosas que hace. ¿Cómo te sientes acerca de eso? Esperanzada, aterrorizada, furiosa de que tomara tanto tiempo. Sonrió débilmente. Supongo que es complicado amar a alguien que ha causado tanto daño. Entendía esa complejidad más de lo que podía expresar. Sofía, dije cuidadosamente, gracias por contarme esto. Sé que no fue fácil. Hay una cosa más. Mamá quiere conocerte. Ha estado siguiendo tu trabajo y dice que eres la primera persona que realmente hizo que papá enfrente lo que es. La idea de conocer a la primera esposa de Damián, la mujer que había estado donde yo había estado, se sentía surrealista. Pero también se sentía importante. Me gustaría conocerla también. Una semana después, me senté en el jardín trasero de Elena Herrera, una mujer elegante de 50 años, que había reconstruido su vida después de su divorcio de Damián, para convertirse en una exitosa terapeuta matrimonial. Cuando vi tu documental, me dijo Elena, lloré durante 1 hora. No de tristeza, sino de alivio. Finalmente otra mujer había dicho no. ¿Por qué no luchaste?, pregunté. Luego inmediatamente me arrepentí de la pregunta. Lo siento, esa no es una pregunta justa. No, está bien, es una pregunta importante. Elena sirvió té de una tetera de porcelana azul. No luché porque no sabía que podía. Esto fue hace 20 años. No había organizaciones como Voces Fuertes. No había mujeres como tú mostrando que era posible ganar. ¿Te arrepientes? Todos los días. Pero lo que hiciste, Andrea, no fue solo ganar tu propio caso. Cambiaste las reglas del juego para todas las mujeres que vengan después. Esa conversación se quedó conmigo durante semanas. La idea de que mi lucha había sido más grande que solo mi situación, que había sido parte de un cambio cultural más amplio, se sentía tanto empoderador como humillante. El 2º aniversario de mi divorcio llegó en un día de primavera perfecto. Marcus y yo estábamos trabajando en mi jardín, plantando tomates y hierbas en los macizos elevados que habíamos construido el fin de semana anterior. ¿Cómo te sientes?, preguntó, notando mi estado de ánimo reflexivo. Diferente, dije, sin poder encontrar una palabra mejor. ¿Diferente cómo? Pensé en ello mientras presionaba semillas en la tierra rica. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que mi esposo me engañaría con mi prima, habría dicho que me destruiría, que nunca me recuperaría. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no me destruyó, me reveló, me mostró de qué estaba hecha realmente. Marcus sonrió. ¿Y de qué estás hecha? Acero, dije sin vacilar. Acero envuelto en bondad, pero acero al fin. Esa noche, mientras estaba en mi estudio respondiendo correos electrónicos de mujeres que necesitaban ayuda, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. «Hola. ¿Andrea? Soy Damián». Mi corazón se saltó un latido, no de anhelo, sino de sorpresa. No había hablado con él desde la finalización de nuestro acuerdo. «¿Qué quieres, Damián?» Necesitaba disculparme. De verdad disculparme. No las excusas patéticas que te di antes. Esperé. Vi el documental, continuó. Vi lo que construiste, las mujeres que has ayudado, y me di cuenta de que... Su voz se quebró. Me di cuenta del daño que hice, no solo a ti, sino a todas las mujeres que vinieron antes de ti. Y quería que supieras que estoy en terapia. Terapia real, tratando de entender por qué soy la persona que soy. ¿Por qué lastimo a las personas que dicen amarme? Me alegra escuchar eso. Andrea, sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que probablemente nunca me perdones, y no espero que lo hagas. Pero quería que supieras que lo que hiciste, obligarme a enfrentar consecuencias, puede haber sido lo mejor que alguien haya hecho por mí. Estuve callada por un largo momento. Damián, no hice eso por ti.
Lo hice por mí. Lo sé. Y eso es lo que lo hace aún más poderoso. Después de colgar, me senté en mi estudio durante 1 hora, procesando la conversación. La disculpa de Damián no cambiaba nada, pero confirmaba algo importante. Las consecuencias importan. La responsabilidad importa. A veces, la única manera de ayudar a alguien es negarse a permitir que su comportamiento continúe sin control. 3 años después de mi divorcio, Voces Fuertes había triplicado su tamaño. Habíamos ayudado a más de 500 mujeres a navegar divorcios de alto conflicto, y nuestro programa de mentores se había expandido a 12 ciudades. El documental había llevado a oportunidades para hablar en universidades, conferencias legales y eventos corporativos. Marcus y yo nos habíamos mudado juntos, fusionando nuestras vidas de una manera que se sentía natural y sin esfuerzo. Él había dejado de enseñar para escribir tiempo completo, trabajando en un libro sobre mujeres activistas en la historia americana. Yo era uno de sus sujetos. ¿Cómo vas a terminar mi capítulo?, le pregunté una noche mientras él escribía en su laptop. Todavía no he decidido, dijo. Tu historia aún se está escribiendo. Tenía razón. A los 34 años, sentía como si mi vida real acabara de comenzar. La mujer que había sido, la que había hecho sacrificios y compromisos, y se había hecho más pequeña para acomodar a otros, se había ido. En su lugar estaba alguien que sabía su valor y no tenía miedo de defenderlo. La última vez que vi a Natalia fue en el funeral de mi tío Carlos, el esposo de mi tía Rosa. Ella se veía diferente, más sobria, menos llamativa. Habíamos intercambiado saludos educados, pero distantes durante la ceremonia. Después, mientras la familia se reunía en la casa de mi tía para compartir comida y recuerdos, Natalia se acercó a mí en la cocina. «Andrea», dijo tranquilamente, «¿podemos hablar un momento?». Asentí y la seguí al porche trasero, donde habíamos jugado cuando éramos niñas. «Quería agradecerte», dijo sin preámbulos. «¿Agradecerme? Por no destruirme completamente cuando podrías haberlo hecho. Sé que tenías ese poder. Destruirte no habría servido a ningún propósito. También quería que supieras que estoy bien. Diferente, pero bien. Tengo un trabajo que me gusta, aunque no es glamoroso. Estoy en terapia también, tratando de entender por qué hago las cosas que hago». Me alegra escuchar eso. Nos quedamos paradas en silencio durante un momento, mirando el jardín donde nuestra tía había enseñado a 2 niñas pequeñas a plantar flores. «¿Crees que alguna vez podremos ser familia otra vez?», preguntó Natalia finalmente. «No lo sé», dije honestamente. «Pero creo que ambas estamos en mejores lugares para intentarlo de lo que hemos estado en mucho tiempo». Esa noche, mientras Marcus y yo conducíamos a casa, reflexioné sobre lo extraño y hermoso que era cómo la vida podía cambiar. Hace 4 años, era una mujer que tenía miedo de su propia sombra, que aceptaba migajas y las llamaba bendiciones. Ahora era alguien que había construido una carrera ayudando a otras mujeres a encontrar sus voces. «¿En qué estás pensando?», preguntó Marcus. «En círculos», dije. «En cómo a veces las cosas necesitan romperse completamente antes de que puedan ser reconstruidas de la manera correcta». «¿Te refieres a tu matrimonio?». «Me refiero a mi vida entera». Mientras conducíamos por las calles familiares de Denver, pasando por el distrito de las artes donde había encontrado mi hogar, pensé en todas las mujeres que habían llamado durante los últimos 3 años. Mujeres que habían comenzado nuestras conversaciones diciendo, «no sé qué hacer», y las habían terminado diciendo, «ahora sé lo que tengo que hacer». Ese era mi legado. No la historia de una mujer que había sido traicionada, sino la historia de una mujer que había convertido esa traición en un trampolín hacia algo más grande. Una mujer que había decidido que merecer mejor no era solo un sueño, sino un derecho. Y en algún lugar esa noche, sabía que otra mujer estaba tomando la decisión de luchar por sí misma por primera vez. Tal vez había visto el documental, o había llamado a nuestro número de ayuda, o había escuchado de una amiga que había escuchado de una amiga. No importaba cómo había llegado hasta ahí. Lo que importaba era que había llegado,
que había decidido que era digna de algo mejor, que se había negado a desaparecer. Y eso, decidí mientras las luces de la ciudad parpadeaban a nuestro alrededor, era exactamente como debía ser.